Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fray Alejandro. Quiero compartir contigo un texto que te puede parecer desconcertante. ¿Cuándo se ha visto en la historia un Dios lavando los pies a sus discípulos? ¿Cuándo se ha visto en la historia un Dios que haya dicho que Él vino a servir, no a ser servido? ¿Cuándo se ha visto en la historia un Dios tan desconcertante y al mismo tiempo tan maravilloso como Jesús? Si tenés tu Biblia a mano, podés abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y escuchá lo que dice. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que me recibe, recibe al que me envió. Qué terrible debe ser pronunciar estas palabras. El que comparte conmigo el pan es el que me traiciona, es el que me va a traicionar. Y sin embargo, ¿cuántas veces esto pasó en la historia? ¿Cuántas veces esto puede haber pasado en tu propia historia? ¿Cuántas veces has visto a lo mejor hombres, mujeres que se muestran solidarios, compañeros, amigos, hasta que la convivencia, hasta que la conveniencia o la ambición o el egoísmo los lleva a la traición, incluso a la traición de aquellos con quienes han compartido la propia mesa? Puede ser que sepas de este tipo de experiencia, que la amistad no se muestra solamente en compartir el pan, que la amistad se muestra en los momentos de decisión crítica, cuando el amigo debe jugar su propia vida por los que han dado su propio pan. Y fíjate que justamente Jesús está mostrando este abajamiento, este hacerse igual a nosotros en todo menos en el pecado, justamente en esto, en esta medida de grandeza divina que no está en el poder sino en el servicio, que está en la entrega de sí mismo hasta incluso la muerte, cuando Él se hace un hombre para los demás, un hombre para el servicio.
Y te está mostrando que la grandeza del discípulo también se muestra aquí. Que la grandeza del discípulo se muestra en la entrega de corazón a la obra, a los demás. Seguir el ejemplo de Jesús, por lo tanto, no es repetir ritos, es repetir actitudes, amor, servicio, entrega, renuncia, obediencia, autoabajamiento, anonadamiento, hacerse nada por amor. Amor y servicio suenan más positivamente que sacrificio y renuncia, sí, es verdad. Pero esto último indica con un realismo mucho mayor el camino que hay que seguir para poder encontrar lo primero. El amor sincero, el servicio alegre, al estilo de Jesús, tienen que ser el modo de presencia de un cristiano y de una iglesia en el mundo y en la sociedad, aunque muchas veces tenga que sufrir también la traición. Te pido que me acompañes con esta oración. Te doy gracias, Señor, te doy gracias por el ejemplo humilde, por la servicialidad de tu Hijo, por ese ejemplo que me dio cuando se puso a lavar los pies a los discípulos. Te pido que yo también sea capaz de lavar los pies. Él me dio un mandamiento de amor fraterno para poder ser contado entre sus amigos, para poder conocer los secretos del reino. Oh Dios, amor sin medida, que me amás con una ternura que ni siquiera puedo imaginar. Lléname de tu Espíritu Santo, para que pueda renacer como un hijo tuyo en Cristo resucitado. Haz que sea de los que se atreven a soñar el día en que los hombres volverán a ser hermanos, y que esté también dispuesto a pagar el precio de esto, Señor, amando a los demás. Amén. Te invito ahora a escuchar y orar un tema de Justo Lamas que se titula Tú eres el Cristo, y a poder decirle con este tema y proclamar justamente la divinidad del Señor, aún en su abajamiento, en su anonadamiento. Disfrútalo. Decía Pedro, ¿a dónde iremos? Si tienes palabras de vida. Decía Cristo, ¿quién dicen quién soy? Y Pedro respondía con seguridad.
meses se pasan, los años se acaban, y tú sigues siendo el mismo. Alfa y Omega, principio y fin. Eres el que era y el que ha de venir. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y algún día el cielo se abrirá, en las nubes Él aparecerá. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Confesará que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hijo de Jesús, tú eres el Hijo de Dios. El servicio concreto con el que el Señor quiere cambiar al mundo hoy en día a través de su cuerpo, que es la Iglesia, que sos vos, que soy yo, usando nuestras voces, nuestros ojos, nuestras manos. Hoy Jesús quiere lavar los pies al hombre, al mundo, y lo hace concretamente a través de cada uno de aquellos que se han entregado totalmente a la misión de Dios. Quiero compartir contigo un texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, continuando con el viaje misionero de Pablo, en el que vas a descubrir justamente cómo Pablo entiende su vida como misión y cómo lo fundamental en la vida de un cristiano es esta predicación del Evangelio para que los hombres y las mujeres puedan recibir a Jesús como Señor de sus vidas, puedan recibir a Jesús y hacerlo suyo, puedan estrecharlo en sus propios brazos, apretarlo en el corazón y sentir que Él habla por medio de su Espíritu, para que la vida empiece a renovarse, los criterios empiecen a cambiar, las actitudes comiencen a transformarse, y así, porque yo estoy cambiando, porque el Señor me cambia, empiece a cambiar también el mundo. Escucha lo que dice. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos, que se paró y volvió a Jerusalén. Pero ellos continuaron su viaje
y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de las sinagogas les mandaron a decir: «Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar». Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: «Escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras. Al cabo de unos 450 años, a continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel, pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, les suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: «He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad». De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: «Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias». Y justamente Pablo aquí está demostrando que Jesús no cayó de casualidad. Estaba anunciado por los profetas. No fue un aerolito que se cayó del cielo. No es un invento de los hombres. Es el proyecto de Dios. Este proyecto que comenzó cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, con mano fuerte, con brazo extendido, como dice la palabra. Y a partir de allí, Pablo justamente va relatando varios momentos de la historia de Israel hasta llegar a Jesús. ¿Podrías ser capaz vos también de poder contemplar en toda tu historia esa mano poderosa y salvadora de Dios que la fue guiando, con la que te fue protegiendo? ¿Podés ver en tu propia historia el proyecto de salvación de Dios? Porque todo lo que viviste hasta ahora no fue una casualidad. Todo lo que viviste no puede ser una simple sucesión de hechos fortuitos, de casualidades. No. Tenés que ser capaz de ver con la luz del Espíritu Santo, pedilo en este momento. Tenés que ser capaz de ver esa mano, ese sentido, ese proyecto, ese objetivo. Ese Dios que fue tejiendo también tu historia junto contigo. Y entonces vas a poder comprender todo lo que Dios te está ofreciendo, todo lo que Dios te está regalando, todo lo que Él te está manifestando. Que el Señor te dé en este momento, hermano, hermana, la luz de su Espíritu Santo para que puedas contemplar con los ojos del alma su presencia en cada uno de los momentos de tu historia, para que así puedas también anunciar
que hay un Dios presente, que puede estar también presente en las historias de aquellos que se cruzan en tu vida. Te invito ahora también a que sueñes con la proclamación del Evangelio a las naciones, con este tema de Cristi Mota, declaramos a las naciones, para que puedas verdaderamente sentir el impulso misionero, que no te quedes tranquilo mientras haya personas que no conocen a Jesús, que no lo adoran, que no lo sirven. Disfrútalo, chao. Oír la voz de las naciones llamando. Oír la cuando los huérfanos clamen. ¿Quién irá por mí? ¿Quién le dirá a las naciones la verdad? Que Cristo es Rey. Hoy la voz de las naciones llamando. Hoy la voz cuando los huérfanos clamen. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? ¿Quién le dirá a las naciones la verdad? Que Cristo es Rey. Y las naciones son abiertas y las naciones se postrarán y declaramos el reino está cerca hoy de ti. Oh, oh, y las cadenas son rotas y las tinieblas deben huir y declaramos el reino está cerca hoy de ti. Serán por fin libres, sí, libres. Lo decimos a las naciones, lo declaramos hoy. Hoy la voz de las naciones llamando. Hoy la voz cuando los huérfanos clamen. ¿Quién irá por mí?
naciones.